quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libres habrá. Que si dolo y ardid la expusieron de un intruso señor al desdén. Las carreras veler campos fueron, que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aún se yergue serena, la victoria en su carro triunfal, y el clarín de la guerra aún resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten mientras llenos de noble ansiedad nuestros campos de gloria repiten: libertad, libertad, libertad. Hola, hola mis queridos estudiantes. Hola Neurona, ¿cómo estás? Hola profesora Juana, estoy lista. Excelente. ¿Sabes una cosa? El dolor pasa, el sudor se seca, el cansancio termina. Sin embargo, hay algo que jamás podrá desaparecer. ¿Y sabes qué es? La satisfacción de haber logrado lo que te has propuesto. Así es que continúa trabajando. Ya falta poco. Paso a paso vamos a lograr nuestra meta. Y como país, nosotros también tenemos una meta, es detener el COVID. Así es que para eso necesitamos de tu ayuda. Préstale atención a esta recomendación.
Tú lo sabes, y yo también. Son muchas las cosas que tocamos cada día que están cargados de microbios y otras microbacterias. Tu teléfono móvil, el dinero, y por consiguiente los monederos, el control remoto de la televisión, el carrito de compras del supermercado, la esponja de lavar los platos, el interruptor de la luz, las llaves del carro, el volante, los puños de la bicicleta, los pasamanos de las escaleras, los paneles de control de los ascensores, espejuelos, llavines o cerraduras, lavadoras, dispensadores de jabón, bolígrafos, las mascotas y muchísimas otras cosas más. Todos contienen un gran número de virus, bacterias, hongos y parásitos. Y entonces, ¿qué puedo hacer? Sencillo, lávate bien las manos por un espacio no menor de 20 segundos y esto puede eliminar alrededor del 90% de microorganismos perjudiciales para la salud. Tú lo sabes y yo también. Cuidemos nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Ya que estamos listos, verifica que tengas a mano todos tus materiales para la clase de hoy. ¿Sí? Perfecto. Entonces, si ya tienes todo, busca tu resumen, porque ahora Neurona nos va a decir qué aprendimos en la clase anterior. En la clase anterior, vimos que un polígono es la región del plano delimitada por líneas rectas. Podemos decir que es un fragmento del plano que está formado por segmentos consecutivos de alineación que reciben el nombre de lados. Los vértices se forman al unirse dos segmentos. Los polígonos tienen distintas formas de clasificarse. Una de ellas es polígono simple y la otra, polígono complejo. Un polígono es simple cuando sus aristas no consecutivas no se intersectan, y es complejo si se intersectan. Los polígonos cóncavos son aquellos que al atravesarlo con una recta pueden cortarse en más de 2 puntos, y los polígonos convexos son aquellos que al atravesarlos por una recta no se cortan en más de 2 puntos. Además de esta clasificación, los polígonos se clasifican en regulares e irregulares. Por último, en cuanto a la clasificación, vimos cómo se clasifican de acuerdo al número de lados y calculamos el perímetro de polígonos regulares. Gracias, Neurona. ¿Viste? Trabajamos bastante en la clase anterior, pero fue un tema muy cómodo para ti. Hoy vamos a iniciar con nuestro tema, así es que prepárate y anota. ¿Por qué? Porque te doy la palabra clave. La palabra clave de hoy es ángulo. Ángulo. Porción indefinida de plano limitada por dos líneas que parten de un mismo punto o por dos planos que parten de una misma línea y cuya abertura puede medirse en grados. Muy bien. Entonces, el tema que vamos a tratar hoy es ángulos internos y diagonales de un polígono. Así es que acompáñame porque sé que esta clase te la vas a aprender mucho, pero mucho. Ahora bien, ya que vamos a hablar de ángulos, vamos a ir verificando de manera palpable lo que es un ángulo, aunque ya lo viste un poquito en la palabra clave. Podemos decir que los ángulos son todas las esquinas que tiene tu casa. Tú observas una figura y donde tú encuentres una esquina, que es la intersección de dos semirrectas, pues, o dos segmentos, ahí tú vas a encontrar un ángulo. Aquí, en este escritorio, puedes ver un ángulo en esta esquina. Y si tomamos un cuadrado o un cuadrilátero, donde quiera que se intersecten, tenemos ángulos. Pero los ángulos también tienen sus clasificaciones. Eso tú lo verás en otras clases. Por ahora vamos a irlo trabajando solamente observándolo u orientándolo al área de los polígonos específicamente. Por ejemplo, si tenemos en esta imagen, vamos a decir que tenemos una parte interna de un polígono y una parte externa de otro polígono. Cuando tenemos esta parte, todo lo que está en el contexto de adentro, vamos a decir que son ángulos internos. Donde quiera que están la unión de estos semirrectas, segmentos, vamos a decir que son ángulos internos.
Todos los ángulos que están dentro se les llama ángulos internos. Bien, toda la parte de adentro del polígono se le llama región interior. Toda la parte de afuera se le llama región exterior. Si lo vemos con esta hoja y que esta hoja nos represente un polígono, toda esta parte sería la región interior y todo lo que está alrededor sería la región exterior. Ahora bien, también podemos decir que los ángulos internos, bien, tienen sus reglas específicas. Por ejemplo, los ángulos suplementarios quedarán fuera del polígono en cada vértice, formado por un lado del polígono y la prolongación del lado adyacente. Pero tú dirás, me habló de ángulo, pero ¿qué quiere decir ángulo suplementario? Pues hay ángulos complementarios y hay ángulos suplementarios. ¿Cuáles son suplementarios? Pues aquellos que su suma es igual a 180 grados. Bien, entonces, si te recalco en la imagen, tú podrás ver cuál es la región interior y cuál es la región exterior. Bien, también podemos resaltar que el ángulo interno está determinado por dos lados consecutivos, o sea, dos esquinas, ¿verdad? O dos aristas, vamos a decir. Bien, esto posee propiedades o características. Una propiedad es que si tú tienes un triángulo, en este caso va a ser un triángulo normal, no tiene que ser equilátero, no tiene que ser rectángulo, no importa el tipo de triángulo. Si tú tienes un triángulo, si quieres sumar los ángulos interiores de este triángulo, ¿verdad? En este tendríamos ángulo aquí, aquí y en el extremo. Si queremos sumar esos ángulos, pues la propiedad número 1 me dice que al sumarlo, el resultado será 180 grados. Bien, esa es mi propiedad número 1. Por ejemplo, podríamos decir que un triángulo tenga una medida, en este caso será un triángulo rectángulo, tenga una medida de 90 grados, luego tengo 60 grados y luego tengo 30 grados. Si este triángulo que tengo aquí posee esas medidas, pues cuando yo lo sume, el resultado tiene que darme 180 grados. O sea, 90 grados más 60 grados más 30 grados, igual a 180 grados. Esa es la medida de los ángulos interiores, pero la suma, ojo, ¿verdad? Tengo que sumarlo, la suma de la medida de los ángulos interiores del triángulo suman 180 grados. Ahora, ¿qué pasa si yo no tengo un triángulo y lo que tengo es un cuadrilátero? Fíjate que te estoy hablando de cuadrilátero, no necesariamente un cuadrado, cuadrilátero, ¿verdad? Bien, tengo un cuadrilátero, entonces la propiedad número 2 me dice que en el cuadrilátero tengo 4 ángulos y esos 4 ángulos van a ser 4 ángulos rectos. ¿Y por qué serán 4 ángulos rectos? Pues una razón bastante fácil es que si tú tienes el cuadrado y le pasas una línea por el centro a ese cuadrado, cuando tú pases esa línea por el centro, se te va a convertir, fíjate, en 2 triángulos. Y si tengo un triángulo en la parte de arriba y un triángulo en la parte de abajo, y ya por la propiedad número 1 habíamos dicho que aquí va a tener 180 grados y aquí va a tener 180 grados, al sumarlo todo, ¿cuánto me dará? Exactamente, me puede dar
360 grados. Porque si nosotros lo sumamos, tendríamos 2 triángulos. Bien, eso nos lleva a que podamos realizar un ejercicio con los ángulos internos de un polígono. Bien, ya habíamos dicho que los ángulos internos, como dice su nombre, están dentro del polígono. Para eso nos apoyamos en una formulita bastante sencilla que nos dice que vamos a decir que vamos a representarlo con la letra S. S de n sería igual a ¿qué? Pues a n menos 2. Esa es la fórmula para yo tener la suma de los ángulos internos de un polígono. Internos, no los de afuera. N menos 2. Entonces, ¿qué yo tendría? S sub n sería igual a ¿qué? A 180 grados multiplicado por n menos 2. Bien, esa es la fórmula que tengo. Entonces, ¿cómo nosotros haríamos un ejercicio? Es bastante sencillo. Simplemente vamos a sustituir el valor de n por el número de lados que tenga ese polígono. Bien, el polígono que me están dando. Por ejemplo, si te dicen que encuentre la suma de los ángulos internos de un triángulo, pues inmediatamente a tu cabeza llega, bueno, si es un triángulo, ¿yo qué voy a hacer? Si es un triángulo, voy a tener 3 lados. Bien, como tengo 3 lados, voy a encontrar la medida de esos ángulos. ¿Cómo lo hago? N, si es triángulo, va a valer 3. Triángulo, ¿verdad? Entonces tendría que S sub 3 sería igual a 180 grados por n, que ya dije que vale 3, menos 2. Es muy importante tomar en cuenta 2 cosas antes de terminar. 180 grados viene con la fórmula. Partimos desde ahí. Y también este 2 viene con la fórmula. Bien, simplemente se sustituye el valor de n. Y ya podemos resolver aquí. Neurona, vamos a ayudarme aquí. Tendría que S sub n sería igual a 180 grados por n menos 2, que sería 3 menos 2. ¿Cuánto me daría, Neurona? 1, profesora. 1. Bastante sencillo, ¿verdad? Parece de primaria. Entonces, S sub 3 sería igual a ¿qué? A 180 por 1 sería 180 grados. Y con eso comprobamos la propiedad número 1. Bien, ¿recuerdas? Que fue la que te dije ahorita, que me dice que si es un triángulo, la suma de los ángulos interiores será igual a 180 grados. ¿Y qué pasa si yo quiero el valor de uno de esos lados? Pues si yo quiero el valor de uno de esos ángulos, si quiero el valor de uno de esos ángulos, pues entonces tengo esta fórmula que sería la medida del ángulo interior sería igual a ¿qué? A la fórmula que tengo de todos los ángulos, que sería 180 grados multiplicado por n menos 2, y lo voy a dividir entre la cantidad de lados que tenga, que en este caso es n, ¿verdad? Si partimos de que este sería un polígono regular, pues el resultado ya sería bastante obvio. Bien, que sería 180 dividido entre 3, que nos daría 60 si el polígono es regular, que son los que estamos trabajando en este caso. Neurona, ¿qué te parece este ejercicio? Me parece muy fácil, profesora. Por cierto, ya tenemos algunas preguntas. Bien, adelante. Lisbeth Cáceres, desde Sabana Perdida, pregunta lo siguiente. Profesora, la propiedad 1 de los ángulos internos del triángulo aplica para todos los triángulos. Así es.
aplica para todos los triángulos y desde ahora te recomiendo que trates de practicarla y de aprendértela, porque cuando estés en el curso siguiente podrás aplicarla nuevamente. ¿Algo más, Neurona? Stephanie Hernández, desde Cienfuegos, Santiago, dice: ¿cómo se llama la línea con la que dividió el cuadrilátero? Oh, estabas muy atenta, Stephanie. Pues la línea con la que dividí el cuadrilátero se llama diagonal. Bien, si lo vemos aquí, la diagonal sería esta línea que pasa para acá. La que viste en pantalla también es diagonal, me representa lo mismo. Entonces, ¿qué es una diagonal? Pues una diagonal es un segmento de recta que me va a unir dos vértices no consecutivos. ¿Qué quiere decir no consecutivos? Pues que no puede ser este y este, no pueden estar en la misma línea. ¿Por qué? Porque entonces ya ahí no sería diagonal, sino que se me va a convertir en un lado, exactamente. Para que sea diagonal tienen que ser vértices no consecutivos. Por ejemplo, este que estoy tomando en la mano con el otro extremo. Normalmente están opuestos uno del otro. Ahora, las diagonales también se pueden calcular. ¿Cómo así, profe? Sí, yo puedo saber cuántas diagonales yo le puedo trazar a este cuadrilátero que tengo en mano. Yo lo puedo determinar. Y es tan característico que lo puedo determinar tanto si me detengo en un vértice a trazar diagonales, como si la trazara desde todos los vértices. Me explico. Desde aquí, desde un vértice de una esquina, yo puedo trazar una diagonal hasta el otro extremo. Pero desde cada vértice también tú puedes trazar diagonales. Entonces, existe la manera de trazar o de encontrar cuántas diagonales se pueden trazar desde un vértice y cuántas se pueden trazar desde todos los vértices. Y es bastante sencillo. Es muy parecido a lo que acabamos de hacer con relación a los ángulos internos. ¿Cómo lo hacemos? Nos vamos a llevar de la fórmula que me dice que D, que me va a representar la diagonal D, va a ser igual a ¿qué? A n menos 3. N menos 3. Y esta fórmula me va a dar el número de diagonales que se pueden trazar desde un solo vértice. Ahora, hay otra que se puede trazar desde todos los vértices. Bien, si esta me da el número de diagonales que puedo trazar desde un vértice, ahora vamos a hacer el número de diagonales que se pueden trazar desde todos los vértices, que es n, donde n me va a representar el número de lados, ¿verdad? Y esta n va a estar multiplicada por n menos 3 y el resultado va a estar dividido entre 2. Entonces, diagonal es igual a n menos 3, que me va a dar desde un vértice, y diagonal es igual a n por n menos 3 dividido entre 2, me dará desde todos los vértices. Bien, es bastante sencillo. Vamos a realizar un pequeño ejercicio para que tú apliques esto. ¿Cómo lo hacemos? Dice, calcula el número de diagonales desde un vértice y desde todos los vértices de un octágono. Bien, a la mente inmediatamente llega, ¿qué me dice que es un octágono? ¿Qué es un octágono? Pues es un polígono que tiene 8 lados. Si tiene 8 lados, pues podemos decir aquí que D sería igual a ¿qué? A n menos 3. Y como tengo un octágono, n vale 8 menos 3. Recalcando que este menos 3 viene directamente con la fórmula. Entonces tendríamos 8 menos 3 es igual a 5. Bien, significa que en un octágono
Desde un vértice se pueden trazar 5 diagonales. Bien, ahora, desde todos los vértices, ¿cuántos se podrían trazar? O sea, yo me paro en un vértice y trazo 5, me paro en otro, trazo 5 y así sucesivamente. ¿A cuántas diagonales voy a llegar? Pues aplico la misma fórmula, la que tenemos aquí ahora. Entonces, diagonal sería igual a ¿qué? A n, pero ya dijimos que n es 8. N menos 3, podemos hacerlo directo si consideras porque ya encontramos n menos 3, pero vamos a hacerlo por parte. N menos 3, que sería 8 menos 3, bien, y eso va a estar dividido entre 2. Resolvemos aquí. Recordamos que el orden de las operaciones, primero va los paréntesis, entonces 8 menos 3 sería 5, y eso está dividido entre 2. Bastante sencillo. Ahora tengo 8 por 5, me daría 40, y por último lo dividimos entre 2. El resultado es 20. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo esté cambiando de vértice en vértice, voy a poder trazar 20 diagonales. Desde todos los vértices voy a poder trazar 20 diagonales. Desde uno solo, 5 diagonales. Bien, ahora es momento de que tú trabajes y que Neurona también trabaje. ¿Qué te parece, Neurona? Me parece excelente, profesora. Estoy muy entusiasmada. Pues vamos a trabajar, todos ahora a trabajar. Me dice, obtén la suma de los ángulos internos de un polígono regular de 7 lados y la medida de un ángulo. Colocamos la fórmula S sub n es igual a 180 grados por n menos 2. Luego sustituimos. S sub 7 será igual a 180 grados por 7 menos 2. Colocamos S sub 7 será igual a 180 grados, 7 menos 2 es igual a 5 y en este caso lo colocamos. 180 grados por 5 es igual a 900. Y 900 será la medida del ángulo interno. Para determinar la suma de los ángulos internos, colocamos la fórmula M, ángulo interno es igual a 180 grados por n menos 2 entre n. Como ya habíamos determinado la medida del ángulo interno, que es 900, lo colocamos y lo dividimos entre el número de lados, que es 7. 900 entre 7 es igual a 128.57 grados. Muchas gracias, Neurona. En casa seguro que tú hiciste este ejercicio. Y si te resultó algún problemita, pues vuélvelo a realizar si te faltó alguito, ¿de acuerdo? Ahora es momento de revisar qué fue lo que aprendimos en la clase de hoy. Así es que hagamos nuestro resumen. Hoy aprendimos que los ángulos interiores de un polígono son los que se forman al unir los lados contiguos, y estos lados quedan dentro del polígono. Los ángulos suplementarios quedarán fuera del polígono en cada vértice formado por un lado del polígono y la prolongación del lado adyacente. También presentamos la propiedad 1 que dice que los ángulos interiores de un triángulo suman 180 grados. Y la propiedad 2 que establece que un cuadrilátero tiene 4 ángulos rectos. Por otro lado, vimos que la suma de las medidas de los ángulos internos de un polígono convexo de n lados se obtiene S sub n es igual a 180 grados por n menos 2. Mientras que las medidas de los ángulos internos se obtienen con medida de ángulo interno es igual a 180 grados por n menos 2 entre n.
El número de diagonales que se trazan de un vértice es determinado por D es igual a n-3 y el número de diagonales que se trazan desde todos los vértices es D es igual a n por n-3 entre 2. Gracias, Neurona. A ti en casa te invito a que dibujes estos polígonos. Puedes dibujarlo de acuerdo al número de lados y también puedes dibujar aquellos de acuerdo a sus clasificaciones. Puedes dibujar cóncavos, convexos, simples, complejos, en fin. Es bueno que tengas bien claro cada una de esas clasificaciones. Además, si quieres, ponle un poco de color, así te quedará mucho más bonito y será más divertido para ti. También, cuando tengas alguna duda, puedes consultar esta página que te aparece en pantalla o realizar las preguntas a tu maestro guía. Ellos siempre están dispuestos para ti. Por mi parte, te espero en la próxima clase, porque las matemáticas son las puertas que te abren al mundo. Hello, my dear students of 3rd grade of secondary. Welcome one more time to this class, your English class. Hello, Neuron, how are you today? I'm fine, teacher. And you? I'm so happy and I hope that you'll be okay at home. I promise that today you are going to learn as always. But first, let's pay attention to these informations. Tú lo sabes, y yo también. Gracias al sentido del tacto podemos percibir el tamaño, la forma, la textura, dureza y la temperatura de los objetos. Y es precisamente cuando hacemos uso de este sentido que llevamos a nuestras manos múltiples virus y bacterias. Pero el problema radica en que puedes llevar estos microorganismos a otras partes de tu cuerpo. Se ha demostrado que nosotros, los seres humanos, nos tocamos la cara de 15 a 23 veces cada hora, lo cual aumenta la probabilidad de que aquellos virus y bacterias hagan contacto con los ojos, con la nariz o la boca, y en algunos casos podrían terminar en nuestro sistema digestivo, causando serias complicaciones de salud. Recomendación: lavarse bien las manos, tantas veces como sea necesario. Tú lo sabes, y yo también. Cuidemos nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Remember to wash your hands any time of day. Use your face mask in appropriate way and get apart from the other at least 1 minute. Recuerda que debes de lavar tus manos varias veces al día, utilizar tu mascarilla facial de un modo apropiado y mantener la distancia de los demás por lo menos a 1 metro. Recuerda, es muy importante que mantengas este protocolo para que puedas salvar tu vida, la de los tuyos. Te recomiendo que salga estrictamente lo necesario. Así podemos combatir este virus y poder volver a la normalidad que tanto deseamos todos. Es muy importante no bajar, seguir los protocolos, seguir las instrucciones del ministro de Salud y de todas las autoridades que están preocupados por nuestra salud. Vamos todos a cooperar y a ser muy prudentes. Neurona, después de estas informaciones, ¿podrías decirnos qué aprendimos en la clase pasada, por favor? Claro, teacher. En la clase pasada continuamos trabajando y practicando con un vocabulario relativo a hacer predicciones. Y aprendimos mediante la lectura y análisis de un boletín de periódico escolar acerca de los anuncios, desarrollando así nuestras habilidades orales, escritas y auditivas. Muy bien, Neurona, excelente. Ese es un resumen muy correcto y, como tal, tenías una actividad donde ibas a poner en práctica todo lo aprendido.
Vamos a recordar en qué consistía esta actividad. You had to write a short article for an imaginary newsletter. A tip, you had to use the learn in this lesson, the last lesson, to be specific about the probability of the news you write. ¿Qué debías de hacer? Escribir un artículo breve, corto, para un periódico imaginario. Te di un tip. ¿Qué tú ibas a usar? Ibas a usar lo que aprendiste en la clase anterior. Debía ser específico en la noticia que ibas a escribir. Vamos a compartir un ejemplo de cómo debiste hacer este artículo. Going back to school. Right now, we are taking distant classes because of COVID-19. We have enjoyed the distant learning experience. Also, we have learned many new ways using technology. Probably, we are going back to school soon. I hope it will be possible. I'm looking forward to seeing my teachers and my classmates again, so we can share and learn together. ¿Viste qué bello está este artículo? Y muy apropiado con lo que estamos viviendo en el momento. Así es que sigue practicando, escribe, lee, repite y usa todo lo que aprendes en esta clase de inglés. Y vamos a continuar. Ahora le toca el turno a la palabra clave del día de hoy. And the key word for today is newspaper. Newspaper. A printed publication, usually issued daily or weekly, consisting of folded, unstapled sheets and containing news, articles, advertisements, and correspondence. Periódico. Es una publicación impresa, por lo general diaria o semanal, que consta de 2 hojas dobladas sin grapar y que contiene noticias, artículos, anuncios y correspondencia. My dear students, today we are going to continue working and practicing with the vocabulary related to make predictions. Today, remember, we are going to talk about especially a local school, and then we are going to read and answer some questions. Mis queridos estudiantes, hoy vamos a continuar trabajando y practicando con un vocabulario y lecturas relativo a hacer predicciones en una escuela local. Hoy vamos a analizar, a leer y a responder preguntas. Por tal razón, presta mucha atención, escucha con cuidado, porque vamos a leer un texto y luego te toca responder algunas preguntas. Pay attention and let's read. Juan Bautista Alfonseca Artistic High School June Newsletter. This is a rumor confirmed by anonymous source of something that will potentially happen this year. An unnamed teacher has said that the school will possibly be offering classes in web design. This is probably because we have seen so many electrical trucks going to the new building construction site. Finally, some gossip, likely lots of sorcerer team victories unlikely. The science department stops the difficult pop quizzes. Likely, the spring art show will have a last competition. Unlikely, the students of the art department will be allowed to repaint the school. Thanks so much for reading. Bachillerato Artístico Juan Bautista Alfonseca, Boletín de junio. Este es un rumor confirmado por una fuente anónima de algo que potencialmente sucederá este año. Un profesor anónimo ha dicho que la escuela posiblemente comenzará a ofrecer clases de diseño web. Probablemente esto se deba a que hemos visto muchos camiones eléctricos ir al sitio de construcción del nuevo edificio. Finalmente, algunas buenas noticias. Probable muchas victorias en equipos de fútbol. Probablemente el Departamento de Ciencias detiene los difíciles exámenes sorpresa. Probable la muestra de arte de primavera tendrá mucha competencia.
no probable, los estudiantes del Departamento de Arte podrán volver a pintar la escuela. Muchas gracias por leer. After this reading, now you have to answer some questions. Después de esta lectura, te toca responder algunas preguntas. Vamos a empezar. Number 1. What type of test is it? Is it a newsletter? Good. Number 2. Is the author completely sure that things mentioned in the test will happen? Justify your answer. No, because the author used the adverb potentially, possibly, likely, and unlikely. Number 3. Who said that the school will possibly be offering classes in web design? An unnamed teacher. And the last one, number 4. Why does the author think that the school will possibly begin offering classes in web design? Because they have seen so many electrical trucks going to the new building constructions site. Very good. And now, Neuron, we have some question or everything is clear. ¿Todo está claro o tenemos alguna pregunta, Neurona? Permítame verificar. Adelante. Sí, teacher, tenemos una pregunta. Pues adelante. Luna García, desde San Pedro de Macorís, dice: What is an article in a newspaper? Very good question. Muy buena pregunta, Luna. A news article discusses current or recent news of either general interest or a specific topic. A news article can include accounts of eyewitness to a happening event. It can contain photographs, accounts, statistics, graphs, recollections, interviews, polls, debates on the topic, and other. Headlines can be used to focus the reader's attention on a particular or main part of the article. The writer can also give facts and detailed information following answers to general questions like who, what, when, where, why, and how. ¿Qué es un artículo en un periódico? Un artículo discute los temas que son frecuentes, que son de actualidad o que hayan pasado y tienen un foco en un tema de interés específico. Un artículo puede incluir una cantidad de informaciones de testigos que hayan visto el evento pasar. Pueden incluir también fotografías, estadísticas, gráficas, recolección de entrevistas, debates de un tema. Un encabezado puede ser usado para atraer la atención del lector sobre un punto en particular y mayormente responde las siguientes preguntas: ¿quién? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Y cómo? Esto es un artículo de un periódico. Muchas gracias por tu pregunta, Luna. Neurona, ¿alguna otra pregunta? No, teacher. Pues muy bien, vamos a continuar trabajando. Don't stop. Let's continue working. And now you got to read one more time the test. And now you have to choose one of the 3 word clouds below. Tell me which one appeared in the first paragraph of the test. ¿Qué vas a hacer? Vas a volver a leer el texto, van a aparecer unas nubes con 3 palabras. Me vas a decir cuáles de ellas aparecen en el primer párrafo del texto. Juan Bautista Alfonseca Artistic High School June Newsletter. This is a rumor confirmed by anonymous source of something that will potentially happen this year. An unnamed teacher has said that the school will possibly be offering classes in web design. This is probably because we have seen so many electrical trucks going to the new building construction site. Finally, some gossip, likely lots of Sorcerer team victories unlikely. The science department stops the difficult pop quizzes. Likely,
The spring art show will have a last competition. Unlikely, the students of the art department will be allowed to repaint the school. Thanks so much for reading. Bachillerato Artístico Juan Bautista Alfonseca, Boletín de junio. Este es un rumor confirmado por una fuente anónima de algo que potencialmente sucederá este año. Un profesor anónimo ha dicho que la escuela posiblemente comenzará a ofrecer clases de diseño web. Probablemente esto se deba a que hemos visto muchos camiones eléctricos ir al sitio de construcción del nuevo edificio. Finalmente, algunas buenas noticias. Probable muchas victorias en equipos de fútbol. Probablemente el Departamento de Ciencias detiene los difíciles exámenes sorpresa. Probable, la muestra de arte de primavera tendrá mucha competencia. No probable, los estudiantes del Departamento de Arte podrán volver a pintar la escuela. Muchas gracias por leer. Number 1. Probably, potentially, possibly. Number 2. Likely, unlikely. Number 3. Absolutely, certainly. La respuesta correcta es la primera nube. Probably, potentially, and possibly. Okay, which of the 3 word clouds below appear in the second paragraph of the test? ¿Cuáles de estas 3 palabras aparecen en las nubes del segundo párrafo? Number 1, probably, potentially, possibly. Number 2, likely, unlikely. Or number 3, absolutely and certainly. La respuesta correcta es la segunda nube. Likely and unlikely. Very good. ¿Viste qué fácil es cuando tú lees y presta atención? Pero no nos detenemos porque ahora vamos a hacer una trivia. Neurona, ¿estás dispuesta a acompañarme? Claro, teacher. Espero que en casa también estés dispuesto y vamos a ver de qué se trata esta trivia. Te explico. According to the test, fill in the chart below with the announcements, news, and rumors according to the possibility they will happen. ¿Qué tú vas a hacer? Vas a contestar y a llenar unas columnas de acuerdo al texto de los anuncios, de los rumores, de las cosas que posiblemente puedan pasar. Presta mucha atención, observa con cuidado y vamos a completar estas 3 columnas. Things that will probably not happen. In the second column, things that might happen. In the third column, things that will definitely happen. The first column, things that will probably not happen. The science department stopped difficult pop quizzes. Very good. The art department students will repaint the school. Very good. What about in the second column? Things that might happen. The school will offer classes in web design. Lots of soccer team victories. The spring art show will have lots of competition. And what about the third column? Things that will definitely happen. En este caso, no aplica, teacher. Muy bien, excelente. ¿Se fijaron que solo había respuesta para las 2 primeras columnas? Muy bien, no te detengas, sigue estudiando, sigue practicando y tus conocimientos serán mejor cada día. Neurona, ¿ahora podrías darnos un resumen de lo que aprendimos el día de hoy, por favor? Claro, teacher. En el día de hoy, también continuamos trabajando y practicando con un vocabulario relativo a hacer predicciones. Y aprendimos mediante la lectura y análisis de un boletín de un periódico escolar acerca de los anuncios, desarrollando así
nuestras habilidades orales, auditivas y escritas. Gracias por tu resumen, Neurona. Muy bien, como siempre. Thank you very much. Y ahora te toca a ti poner en práctica los conocimientos aprendidos el día de hoy. ¿Qué vamos a realizar? Pues una actividad, lápiz y papel, listo. Think about it. This will be our last one. Esta podría ser nuestra última actividad para la casa. Pay attention. Think about one thing that could benefit your community. It can be an event, a new program, or a collaborative effort. For example, like cleaning a river, repainting the community center, a book club, and others. Create an advertisement promoting this. Listen, your advertisement needs to contain the following steps. 1. A general title or headline that is exciting. Number 2. Some specific details about what you are promoting. Number 3. Imaginary contact information. Do not use your real contact information like telephone, for example. And 4. Visual elements. Te lo explico en español para que lo puedas hacer muy bien. Piensa en una actividad que pueda beneficiar a tu comunidad. Puede ser un evento, un programa colaborativo, un esfuerzo de grupo, por ejemplo, como limpiar un río, reparar el centro comunitario, un club de lectura, entre otros. Crea un anuncio para promover esta idea. Este anuncio debe contar con los siguientes pasos. Te voy a dar 4. Un título o un encabezado que sea emocionante, que atraiga al lector. Número 2. Tiene que dar unos detalles muy específicos de lo que tú estás promoviendo. Número 3. Debes utilizar informaciones imaginarias. Tienes que tener pendiente que no puedes dar nunca tus contactos reales, por ejemplo, como poner tu teléfono personal. Tiene que ser algo imaginario. Y en el punto número 4, tiene que utilizar elementos visuales para que este artículo y este anuncio pueda quedar muy bien y llegue el mensaje donde tiene que llegar. I'm going to give you an example how you can do it. Te voy a dar un ejemplo de cómo lo puedes hacer. Why it is important to create a book club in our community? A book club is a group of people who meet regularly at set location to discuss books they are reading. Book club absolutely promote love for literature, encourage critical thinking, increase your confidence, and improve reading comprehension skills. Also, you certainly can make new friends in a book club. If you want to collaborate in creating a book club in our community, please call to the following phone number: 809-888-888 or 009-777-7777. You see? ¿Te fijas cómo puedes hacerlo? Dimos un número imaginario. Así lo puedes realizar. Hazlo y que lo disfrute y sigues practicando. And remember, if you want to watch this class one more time and practice, you can go and visit the link that you can see in the screen. Recuerda que si quieres volver a ver esta clase y practicar una vez más, te invito a que visites el link que puedes ver en pantalla. Y como siempre, antes de terminar, una frase para que pienses y la analices. La de hoy dice: One learns from books and complete only the certain things can be done. Actual learning requires that you those things. Frank Herbert. Uno aprende de los libros y con ejemplo que se pueden hacer ciertas cosas. El aprendizaje real requiere que hagas esas cosas. Frank Herbert. And remember, if you want to be better in English, you have to practice every single day. Speak, listen, read, and write. See you next class. Bye bye.
Bienvenidos una vez más a esta clase de ciencias sociales, pensada, dirigida específicamente para ti, estudiante de tercero de secundaria. De ese lado, tu maestro Luis Quesada, esperando en Dios que tengas las condiciones adecuadas para adquirir ese conocimiento. Pero hablando de adecuado, es momento oportuno para pasar a la siguiente información. Tú lo sabes, y yo también. Son muchas las cosas que tocamos cada día que están cargados de microbios y otras microbacterias. Tu teléfono móvil, el dinero, y por consiguiente los monederos, el control remoto de la televisión, el carrito de compras del supermercado, la esponja de lavar los platos, el interruptor de la luz, las llaves del carro, el volante, los puños de la bicicleta, los pasamanos de las escaleras, los paneles de control de los ascensores, espejuelos, llavines o cerraduras, lavadoras, dispensadores de jabón, bolígrafos, las mascotas y muchísimas otras cosas más. Todos contienen un gran número de virus, bacterias, hongos y parásitos. Y entonces, ¿qué puedo hacer? Sencillo, lávate bien las manos por un espacio no menor de 20 segundos y esto puede eliminar alrededor del 90% de microorganismos perjudiciales para la salud. Tú lo sabes y yo también. Cuidemos nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Ahora sí estamos más que listos. Neurona, ¿cómo te sientes el día de hoy? Me siento en perfectas condiciones, profesor Luis. De ser así, muéstranos el repaso de la clase anterior. Un momento, por favor. En la clase anterior, hablamos de que la migración se refiere al desplazamiento de un espacio geográfico a otro. Sobre esto, conocimos las gráficas por continentes, con mayor énfasis en la del año 2019. En esta vimos que África es el continente con mayor porcentaje de migrantes. Para finalizar, en el segundo punto, estudiamos algunos artículos de la Ley número 352-98 sobre los derechos de los envejecientes. Precisando, tienen derecho a una adecuada preparación para la jubilación, el derecho a recibir atención y servicios de la comunidad, el derecho al libre y fácil acceso de los servicios públicos y privados, entre otros. Maravilloso. Mil gracias por tu aporte. Y ahora es necesario decirte que las leyes apuntan directamente a la prohibición de aquello que no se puede hacer en la sociedad, pero también un trabajo fundamental de estas es cuidar de la población. Por lo tanto, cuando se realiza, se formula y se aprueba una ley para un colectivo específico, es para cuidarlo. Dígase, ya te mostré en la clase anterior, la ley 352-98. La creación de esta es para cuidar al envejeciente. Ahora vamos a conocer pinceladas de la ley 136-03, designada directamente como el Código de Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de los niños, niñas y adolescentes. En esta sintonía, ahora sí, vamos a conocer la palabra clave del día. Y nuestra palabra clave es cuidado. Cuidado. Según la Real Academia de la Lengua Española, es solicitud y atención para hacer bien algo, para amenazar o para advertir la proximidad de un peligro o la contingencia de caer en error. Acción de asistir, guardar o conservar. Conociendo esta palabra, vamos a adentrarnos a nuestro tema, los derechos de la niñez, específicamente el punto del cuidado de la niñez. Recordemos que cuando estamos hablando de la infancia, nos referimos específicamente a la época en la que los niños, las niñas, tienen que estar en la escuela, en los lugares de recreo. No es apropiado que estén trabajando o participando en guerras, al contrario, es una etapa donde necesitan crecer fuertes y seguros de sí mismos y recibir también todo el amor y el estímulo necesario de parte de quién, de los familiares y de parte de la comunidad, específicamente por los adultos. Deben estar libres de abuso, libres de malos tratos. De igual manera, los adultos mayores necesitan gozar de un ambiente seguro y acogedor y propicio para el desarrollo de la infancia, de los infantes. Tengamos pendiente que
nosotros, los adultos, debemos de proteger los derechos de la niñez y los adultos mayores deben garantizar esto en todas las situaciones. Y estos mismos, los adultos mayores, no deben ser afectados por procesos migratorios que ocasionan que las familias sean fragmentadas. Eso apunta directamente a que la soberanía debe tener en consideración leyes que pauten esas situaciones irregulares de familias que son separadas. Específicamente cuando nosotros hablamos de una responsabilidad de cuidado desde el hogar, también nos referimos a ese ambiente propicio para el desarrollo del infante. Por lo tanto, estamos hablando de dos esferas, de dos puntos. 1. El Estado debe propiciar el esfuerzo de los padres para el cuidado de los infantes. 2. Los padres deben propiciar un ambiente adecuado dentro del hogar para el crecimiento y desarrollo de cada infante. En la familia existen responsables de velar por el bienestar de todos sus integrantes. Sin embargo, lo que son las tareas y los oficios domésticos son responsabilidad de todos los miembros que lo componen. Por ejemplo, es un deber de los niños y de las niñas estudiar, pero también es un deber cumplir con las asignaciones del hogar, sin importar el sexo, mientras que los adultos tienen el deber de respetar los derechos que tienen los niños. Por ejemplo, derecho a un nombre, derecho a un apellido, derecho a una vivienda digna, derecho a una alimentación, derecho a la educación, sin importar la situación en la que se encuentre. Y también, escucha bien, un derecho a la recreación. Sí, esto es un derecho. Y es importante que desde el hogar se integre a la niñez en algunas tomas de decisiones, que no todo sea decidido por parte del adulto, sobre todo cuando una decisión le compete también al estudiante, en este caso al niño. Es necesario enfatizar que se debe ir educando en lo que es vivir en una democracia y en un Estado de derecho. Claro, profesor. La democracia se define como la forma de gobierno en la que el poder político es ejercido por los ciudadanos, mientras que el Estado de Derecho se refiere a un principio de gobierno según el cual todas las personas, instituciones y entidades están sometidas a unas leyes que se promulgan públicamente. Exactamente. En síntesis, para que vayamos comprendiendo. El Estado tiene la responsabilidad de cuidar por los infantes y para eso tenemos una ley que lo regula específicamente a ellos. Las familias, de manera concreta los adultos, deben propiciar un espacio en el que se pueda desarrollar el infante de una manera propicia. Y además de esos dos ambientes, de esos dos espacios que tienen una responsabilidad, también ambos, el Estado como la familia, deben enseñarle a los niños y a las niñas qué es vivir dentro de un sistema democrático, para que conozcan y reconozcan los deberes y los derechos. Ya en clase hemos estudiado que nosotros, República Dominicana, somos un Estado democrático, un Estado social y democrático de derechos. Pero para nosotros recapitular esta información, sencillamente pasemos a lo siguiente. Capítulo 2. Del Estado Social y Democrático de Derecho. Artículo 7. Estado Social y Democrático de Derecho. La República Dominicana es un Estado social y democrático de derecho, organizado en forma de república unitaria, fundado en el respeto de la dignidad humana, los derechos fundamentales, el trabajo, la soberanía popular y la separación de independencia de los poderes públicos. Artículo 8. Función esencial del Estado. Es función esencial del Estado la protección efectiva de los derechos de la persona, el respeto de su dignidad y la obtención de los medios que le permitan perfeccionarse de forma igualitaria, equitativa y progresiva dentro de un marco de libertad individual y de justicia social, compatibles con el orden público, el bienestar general y los derechos de todos y todas. Un Estado democrático y de derecho
siempre debe estar amparado en cuanto a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Dígase, las leyes que están dentro de este país para custodiar por el bienestar de la niñez debe reconocer y debe partir de los derechos fundamentales que ya han sido declarados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y asimismo, todas las personas ya sabemos que tienen derecho a que se respete su integridad física, su integridad emocional, sin importar el territorio donde se encuentren y sin importar las condiciones en las que están dentro de nuestro país. Esta misma declaración muestra en el artículo 2 lo siguiente: toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía. Artículo 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Artículo 4. Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas. Artículo 5. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Artículo 6. Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica. Artículo 7. Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación. Específicamente nos damos cuenta que estos artículos velan por el cuidado de la niñez y también por el cuidado de cada uno de nosotros, porque como te decía anteriormente, la ley específicamente está para prohibir aquello que es antisocial, pero al mismo tiempo está para cuidar a un colectivo en específico y en muchas ocasiones, como es el caso, para cuidar a todo el colectivo, dígase a toda la sociedad. Ahora bien, Neurona, ¿qué han preguntado el día de hoy? Esmeralda Castillo desde Matanzas, Peravia, pregunta lo siguiente. Hola, profesor Luis. ¿Alguna ley dominicana tiene plasmado los derechos de los niños? Claro, esta que te he mencionado al principio, 136-3, pero tú muy atenta porque ya dentro de poco te voy a mostrar cuál fue la primera ley que habló específicamente sobre los niños, niñas y adolescentes, porque esta última que te he mencionado, la 136, es la más actualizada. Así que tú atenta para que conozca la otra. ¿Alguien más pregunta? Sí, profesor. Gustavo Rodríguez, desde San Antonio de Guerra, Santo Domingo, pregunta lo siguiente. Profesor Luis, si voy a otro país, ¿me cuidan estos mismos derechos? Sí, claro que sí. Porque recuerda que cada ley nacional debe tener como secuela y como consideración, punto de partida, o como se menciona en las leyes, el considerando de lo ya aprobado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. No se puede declarar algo que esté en contra de aquello, ¿bien? Porque esa es la base. Ahora tengo para ella lo siguiente. Primero se creó aquí en República Dominicana la ley número 1494, que esta es la que crea el Código para la Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes. En este código se tiene como objetivo crear esas bases institucionales y procedimientos para poder ofrecer protección integral a los niños, a las niñas y a los adolescentes.
Esa misma ley consigna en un conjunto de textos los principios consagrados en la Convención de las Naciones Unidas. Por eso te menciono que cada ley es como una secuela de lo ya aprobado a nivel internacional. Esto que ya se aprobó en las Naciones Unidas, encaminadas a permitir, encaminadas también a preservar la salud física y psíquica, así como el desarrollo espiritual, el desarrollo cultural y social de los niños, de las niñas y los adolescentes. Siempre, siempre respetando su dignidad. Luego de esta se aprueba acá la Ley 136-03, código que para el sistema de protección y los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes. Te invito directamente a que la busques en la web. Asimismo, tú puedes escribir para que la tengas a mano y conozca exactamente cuáles son aquellos derechos que te cuidan directamente a ti. En su principio 1, ella muestra como objeto del código que el presente código tiene por objeto garantizar a todos los niños, a las niñas y a los adolescentes que se encuentren en el territorio nacional el ejercicio y el disfrute pleno y efectivo de sus derechos fundamentales. Para tales fines, este código define y establece la protección integral de esos derechos, regulando el papel y la relación del Estado, la sociedad, las familias y los individuos con los sujetos desde su nacimiento hasta cumplir los 18 años de edad. Principio 2. Definición de niño, niña y adolescente. Se considera niño o niña a toda persona desde su nacimiento hasta los 12 años, inclusive, y adolescentes a toda persona desde los 13 años hasta alcanzar la mayoría de edad. Principio 3. Presunción de minoridad. Si existieran dudas acerca de si una persona es niño o es niña o adolescente, se le presumirá niño o niña o adolescente hasta prueba en contrario, en los términos que se establece en este mismo código. Principio 4. Principio de igualdad y no discriminación. Las disposiciones de este código se aplican por igual a todos los niños, niñas y adolescentes, sin discriminación alguna fundada en motivos de raza, color, sexo, edad, idioma, pensamiento, conciencia, religión, creencias, cultura, opinión política o de otra índole, posición económica, origen social, étnico o nacional, discapacidad, enfermedad, nacimiento, en situación de riesgo o cualquier otra condición del niño, niña o adolescente, de sus padres, representantes o responsables de sus familias. Esencialmente te das cuenta cuáles son los principios de los cuales parte esta ley. Te digo de manera concreta que son 10 principios. Hasta el momento te he mostrado 4 de estos. Para conocer lo siguiente, pon atención a la siguiente información. Principio 5. Interés superior de niño, niña y adolescente. El principio del interés superior del niño, niña o adolescente debe tomarse en cuenta siempre en la interpretación y aplicación de este código, y es de obligatorio cumplimiento en todas las decisiones que les sean concernientes. Busca contribuir con su desarrollo integral y asegurar el disfrute pleno y efectivo de sus derechos fundamentales. Para determinar el interés superior del niño, niña y adolescente, en una situación correcta se debe apreciar: A. La opinión del niño, niña y adolescente. B. La necesidad de equilibrio entre los derechos y garantías del niño, niña y adolescente y las exigencias del bien común. C. La condición específica de los niños, niñas y adolescentes como personas en desarrollo. D. La indivisibilidad de los derechos humanos y, por tanto,
La necesidad de que exista equilibrio entre los distintos grupos de derechos de los niños, niñas y adolescentes y los principios en los que están basados, de acuerdo a lo establecido por la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. La necesidad de priorizar los derechos del niño, niña y adolescente frente a los derechos de las personas adultas. Principio 6. Principio de prioridad absoluta. El Estado y la sociedad deben asegurar con prioridad absoluta todos los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes. La prioridad absoluta es imperativa para todos y comprende: A. Primacía en la formulación de las políticas públicas. B. Primacía en recibir protección especial en cualquier circunstancia. C. Preferencia en la atención de los servicios públicos y privados. D. Prevalencia de sus derechos ante una situación de conflicto con otros derechos e intereses legítimamente protegidos. Principio 7. Obligaciones generales del Estado. El Estado, como representante de toda la sociedad, tiene la obligación indeclinable de tomar todas las medidas administrativas, legislativas y judiciales y de cualquier otra índole que sean necesarias y apropiadas para garantizar que todos los niños, niñas y adolescentes disfruten plena y efectivamente de sus derechos, y no podrá alegar limitaciones presupuestarias para incumplir las obligaciones establecidas. En este sentido, el Estado debe asegurar políticas, programas y asistencia apropiada para que la familia pueda asumir adecuadamente sus responsabilidades y garantizar a los niños, niñas y adolescentes el acceso a los programas y servicios para el disfrute de todos los derechos consagrados en este Código. Principio 8. Obligaciones generales de la familia. La familia es responsable, en primer término, de asegurar a los niños, niñas y adolescentes el ejercicio y disfrute pleno y efectivo de sus derechos fundamentales. El padre y la madre tienen responsabilidades y obligaciones comunes e iguales en lo que respecta al cuidado, desarrollo, educación y protección integral de sus hijos e hijas. Principio 9. Participación de la sociedad. La sociedad y sus organizaciones deben y tienen derecho a participar activamente en el logro de la vigencia plena y efectiva de los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes. El Estado debe crear formas para la participación directa y activa de las instituciones gubernamentales y no gubernamentales en la definición, ejecución y control de las políticas de protección dirigidas a los niños, niñas y adolescentes. Principio 10. Principio de gratuidad de las actuaciones. Las solicitudes, pedimentos, demandas y demás actuaciones relativas a los asuntos a que se refiere este código y las propias certificadas que se expidan de las mismas se harán en papel común y sin ninguna clase de impuestos. Los funcionarios y empleados de la administración pública, incluyendo los judiciales y municipales, que intervengan en cualquier forma en tales asuntos, los despacharán con toda preferencia y no podrán cobrar remuneración ni derecho alguno adicional a la recibida de parte del Estado. Espero en Dios que llegados a este punto realmente hayas puesto atención, al igual que tú, neurona, porque esa trivia apunta directamente a preguntas sobre artículos que ya estudiamos. Tú tranquilo, porque ya esa ley la tienes a mano. Neurona, ¿lista? Estoy lista. Vamos a ver, ¿qué menciona el artículo 2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Asimismo. Ahora bien, ¿qué dice el artículo 8 de nuestra Constitución Dominicana? Buscando. Función esencial del Estado. Es la función esencial del Estado la protección efectiva de los derechos de la persona, el respeto de su dignidad y la obtención de los medios
que le permitan perfeccionarse de forma igualitaria, equitativa y progresiva. Muy bien, que nos muestra el artículo 6 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Todo ser humano tiene derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica. La desintegración familiar, las situaciones de conflictos y las inestabilidades generadas por los procesos migratorios. Exactamente. Ahora pregunto, ¿qué dice el principio 2 de la Ley 136-03? Se considera niño o niña a toda persona desde su nacimiento hasta los 12 años inclusive, y adolescente a toda persona desde los 13 años hasta alcanzar la mayoría de edad. Muy bien, ¿qué nos dice el principio 9 de la Ley 136-03? La sociedad y sus organizaciones deben y tienen derecho a participar activamente en el logro de la vigencia plena y efectiva de los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes. Exactamente. Ya sabes bien que puedes investigar, buscar, descargar esta ley para que repases esos 10 principios que te hemos mostrado, pero también los artículos que la componen. Vamos a pasar entonces en este momento a hacer el resumen de la clase del día de hoy, Neurona. En el día de hoy continuamos con el tema sobre el cuento social, político y cultural. Nos enfocamos en analizar e interpretar el cuento La mancha indeleble de Juan Bosch, con el propósito de tomarlo como ejemplo al momento de realizar nuestro cuento. Además, conocimos una breve biografía de Juan Bosch enviada por un estudiante. Muy bien, Neurona. Recuerden que pueden volver a ver esta clase, ampliar cada uno de los puntos que ya hemos expuesto y ponerse en contacto con el profesor en la escuela para profundizar y compartir con otros compañeros todos esos aprendizajes que van adquiriendo, para que luego no tengamos que sentir vergüenza de nuestras propias opiniones, nuestras actuaciones, en las cuales van a afectar no solo a nuestras vidas, sino también a nuestras familias. Debemos actuar correctamente, no importando lo que otros digan o lo que los demás hagan. El sistema, amigos, religión, no importa. Tenemos un juez que siempre nos va a juzgar. Se llama conciencia. Lo correcto siempre será lo correcto. Ahora estoy en casa, tratando de lavar la camisa. Para el caso, he usado jabón, cepillo y un producto químico especial que hay en el baño. La mancha no se va, está ahí, indeleble. Al contrario, me parece que a cada esfuerzo por borrarla, se destaca mucho más. Así termina La mancha indeleble, una gran obra que nos deja muchas enseñanzas, grandes y profundas reflexiones, porque todo lo que hacemos en la vida, sean cosas buenas o sean cosas malas, nos dejan aprendizajes, aprendemos de cada una de ellas. Podemos sentir mucha satisfacción de las cosas buenas, por ejemplo, y a veces las malas son como un martillo que golpea nuestra mente. En ocasiones se convierten en manchas que a pesar de los ingentes esfuerzos que podamos realizar, esa mancha seguirá ahí. Sin embargo, quiero decirte que no existe nada en este mundo, absolutamente nada, que Dios no pueda cambiar. Esto es cuestión de que lo admitas y decidas dejar atrás aquellos errores que sin duda tienen grandes aprendizajes. Aprender de ellos es lo correcto y estoy segura que esa mancha sí puede ser borrada. Nos vemos en la próxima y sean felices.